podcast sobre la evolución y Darwin. Somos Evolu Darwin y hoy invitamos al profesor José Tomás Alvarado para que nos cuente un poco sobre qué sabe él y que nos ayude a explorar cómo surgió esta teoría, los debates que hay y más información. Buenos días, profesor. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, no sé, ¿qué cosas quieren que les cuente más o quieren que yo hable así? Cuéntame usted primero. Bueno, a ver, yo soy filósofo, trabajo sobre todo en temas de metafísica analítica. He trabajado algunas cosas de filosofía de la biología, en particular lo que tiene que ver con la manera en que se entiende qué son los organismos vivientes, qué es lo que es la vida, cuál es la naturaleza de lo vivo, y está participando hace ya unos cuantos años, no, más de 5 años, en grupos interdisciplinarios con gente de biología, de física, de química, de bioquímica, acerca de problemas relacionados a la naturaleza de la vida, la naturaleza de los organismos biológicos y las explicaciones sobre los organismos biológicos, dentro de los cuales, por supuesto, la evolución y la teoría de la evolución darwiniana tiene un puesto central. Como seguramente ustedes han escuchado esto, pero hay un biólogo que dijo en los años 70 que en biología nada hace sentido sino en el marco de la teoría de la evolución. Y es por eso que el carácter central que llegaba a tener la teoría darwiniana sobre la evolución. A ver, la contribución de Darwin tiene que ver con varias cosas que están en el origen de las especies, ¿de acuerdo? Pero por una parte, o sea, si un pedazo, un componente de la teoría darwiniana tiene que ver con la idea de que hay evolución en los organismos vivientes. Y que no es obvio, ustedes se dan cuenta, la biología hasta antes de eso no suponía que había cambio, había discusión sobre que existiría evolución, de que las especies actualmente existentes hayan provenido de otras especies que antes existían, pero no era una cuestión nada obvia. Entonces, un punto central tiene que ver con esto, ¿no? Que existe evolución en las especies biológicas. Y eso les diría que es una cosa que sí, es una pieza de la contribución de Darwin, no solamente de Darwin, ¿no? Pero que está muy bien asentada. Entonces, que tenemos evidencia muy fuerte de que existen especies que ya no existen y de las cuales ha provenido las especies actualmente existentes. Una segunda pieza de Darwin, la teoría darwiniana, es la postulación de un mecanismo para que se haya producido este cambio de unas especies a otras. Y ese es el mecanismo de la selección natural. ¿Okay? Esto es otra cosa. O sea que quiero decirles que conviene mantener estas dos cosas separadas, digamos, porque perfectamente uno podría aceptar una de estas tesis sin aceptar la otra. De hecho, la segunda tesis, la selección natural, se tardó mucho más tiempo en aceptarse por la comunidad científica. O sea, no se aceptó sino cuando se desarrolló posteriormente la genética. Y también son de las cosas que hoy día están siendo objeto de más discusión. El mecanismo de selección natural es un mecanismo que uno puede describir de manera súper abstracta, ¿verdad? O sea que es un tipo de mecanismo que genera variación cuando tenemos nosotros una población en donde existe replicación de ciertas características, ¿okay? Cosa que se da en una población de organismos biológicos, pero ustedes también, por ejemplo, pueden encontrar que ese tipo de mecanismos se pueden dar cuando, no sé, por ejemplo, la gente copia la moda que están ocupando otras personas. Cuando no sé, digamos, ustedes ocupan redes sociales y hay un meme, por ejemplo, que se comienzan a transmitir. Entonces, para rasgos culturales también, en donde hay transmisión de rasgos culturales, ustedes también pueden aplicar ese mismo tipo de mecanismos. O no sé, digamos, o hace poco estaba viendo unos temas sobre de historia y algunos autores que ocupan diciendo, mira, en realidad lo que explica el surgimiento de las grandes civilizaciones tiene que ver con la competencia entre estados. ¿Bueno? Entonces, bueno, este mecanismo se puede aplicar para muchos campos, no solamente para la biología. Entonces, tienen ustedes, que exista una posibilidad de replicación, que existan diferencias entre los miembros de esta población, de acuerdo con los rasgos, si ustedes quieren, el fenotipo que tienen estos organismos o estas entidades que forman parte de la evolución tengan variaciones entre sí, y que esas variaciones generen una ventaja en su
fitness. El que unos individuos tengan un rasgo más bien que otro, entonces es algo que facilita que esos organismos van a tener mayor éxito en su supervivencia y reproducción. Como quiera que sea entendido, porque eso no lo entiende así por un organismo, pero si ustedes están pensando en, qué sé yo, un rasgo cultural, por ejemplo, la supervivencia tiene que ver con otra cosa. Y esas variaciones que entregan una ventaja en fitness deben poder ser heredables a los sucesores dentro de él. Entonces, cuando ustedes tienen estas tres características, recuerden que tenemos una población que tiene diferencias en sus características, que le entregan una ventaja en fitness y que esas ventajas son heredables, bueno, porque hay un mecanismo de replicación, ustedes van a encontrar que esto va a estar operando el mecanismo de la selección natural. Pero la teoría darwiniana no explica cómo surgen organismos vivos en primer lugar. No es una teoría sobre el origen de la vida, es una teoría acerca de cómo es que especies actualmente existentes provendrían de especies anteriormente existentes. Pero no es una teoría acerca de cómo es que ha comenzado a haber algún ente vivo en el mundo, digamos, de no haber nada vivo. O sea, hay mucha gente que después ha intentado encontrar alguna forma de mecanismo semejante que se dé en la naturaleza inerte, por el cual uno pueda decir, mira, aquí tenemos una deriva, se va a generar aquí una deriva evolucionaria, pero no tenemos tal cosa. Bueno, entonces, si es que Darwin no explica cómo se origina la vida, la filosofía, ¿qué piensa de esto? ¿Cuál es la propuesta hay que de da todo, sobre el digamos, que hay todo tipo de posiciones. O sea, hay gente que dice, mira, tiene que haber algún tipo de mecanismo, tal como el mecanismo de la evolución darwiniana, que haya explicado y que sea capaz de explicar por qué ha surgido la vida. ¿Verdad? Y si eso no ha aparecido, no importa, porque tiene que existir eso, ¿no? Tiene que haber algún tipo de explicación sobre el surgimiento de la vida, aunque nosotros no lo conozcamos, ¿no? Hay otro conjunto de gente que piensa que se trata de un problema tan difícil, o sea, todo lo que piensa filósofos y también lo piensan muchos biólogos, ¿no? Es un tema que dentro de los temas de investigación para los biólogos de campo no es un tema popular, porque es muy difícil obtener ningún resultado. Es un salto cualitativo tan grande, el salto entre lo vivo y lo no vivo, que realmente no hay ninguna explicación natural, científica posible de cómo es que surgieron. Y gente que ha sostenido una cosa así, por ejemplo, ustedes encuentran a Francis Crick, por ejemplo, ¿verdad? Uno de los descubridores de la estructura doble hélice del ADN. Entonces él tiene, claro, más conocido por eso, pero él tiene posteriormente un trabajo sobre la vida, sobre la naturaleza de la vida, y que sostiene, no es que esto sea argumento de autoridad, digamos, pero hay muchos tipos de gente que ha sostenido esto, que el surgimiento de la vida fue por decirlo así, un batratazo nomás del universo, porque es un evento extremadamente improbable y justo pasó, digamos. Y es como, wow, ha sido qué buena suerte, digamos. O sea, que nuestro universo es tremendamente afortunado porque justo nos tocó el número premiado de la lotería. Hay unas cartas de Darwin donde sugiere algo así como que eventualmente pudo haber sido que unas pozas, digamos, que estaban siendo calentadas y estaban recibiendo rayos cósmicos, se pudo haber generado que ciertas moléculas de manera azarosa comenzaron a interactuar entre sí y se conformó un primer tipo de unidad que sea autorreplicante y que sea capaz de autopreservarse en el tiempo. Pero es una carta, digamos, y después ha habido teóricos que han desarrollado esa idea, como Oparin, por ejemplo, Haldane también. Pero bueno, es una teoría, digo, no es que tengamos así como diciendo, no, mira, aquí está, claro. Aquí la tenemos, aquí está el primer. No, tú mencionaste un paper que escribí sobre organismos biológicos y bueno, un parte tenía que ver con contar ese tipo de cosas sobre individuos darwinianos. Claro, o sea, lo que se llama individuos darwinianos se le diga que ¿qué es lo que viene a ser un individuo en biología? Tiene que ver con algo que sea apto para cumplir las funciones que se esperan de la teoría de la selección natural, ¿no? Es algo que entra en deriva evolucionaria. Eso es lo que sería organismo biológico. Por eso alguna gente ha dicho que, o sea, digamos que la unidad de la biología es el gen, digamos, y que el organismo es una cuestión que ocupa el gen para reproducirse, pero que básicamente los genes son los conductores. Eso es demostrado completamente falso, completamente falso. Los genes son cosas que usan los organismos.
Es organismo el concepto central en biología, no el concepto de gen, no el concepto de información, sino que el concepto de organismo, que es un tipo de entidad que es capaz de autodeterminarse y que se despliega su actividad para su propio bien. Entonces, el organismo no estaría como determinado por el gen, sino que Claramente sería no. como una cosa más que utiliza para sobrevivir en el Claro, ambiente. claro. O sea, piensa tú también, o sea, piensa de esta manera, ¿no? Cuando pues, qué sé yo, se fertiliza un óvulo, ¿de acuerdo? No es simplemente que tú tienes un genoma ahí. Para que tú tengas un organismo, claro, requieres tú un genoma, pero requiere un montón de cosas que hacen que ese genoma funcione. ¿Verdad? Entonces, por decir, cuando comienza a existir un organismo biológico, es el organismo completo el que comienza a funcionar. Tiene reacciones metabólicas, está funcionando, qué sé yo, tiene 800.000 proteínas, etcétera, etcétera. Son un montón de información y de elementos que se requieren para que tengas un organismo funcionando, ¿no? Otra cosa también o sea, también la imagen que uno ha recibido es diciendo, ya, tengo el genoma, con el genoma se puede hacer, qué sé yo, el ARN y ahí tenemos proteína. No es así. No es suficiente la información del genoma para sintetizar una proteína. Las proteínas tienen información no solamente por cuál es la secuencia de aminoácidos que está ahí, esa información se encuentra en el genoma, sino que también es central para que una proteína esté funcionando, es cuál es el plegamiento tridimensional que tiene esa secuencia de aminoácidos. Y esa información no está en el genoma, ¿no? ¿De dónde viene? Bueno, está en las otras proteínas, digamos. Entonces, digo, es una cosa muchísimo más compleja de lo que uno se imaginaba originalmente. Esa imagen original diciendo, tenemos genomas, se producen variaciones aleatorias, algunas de ellas funcionan o no, porque el genoma es un programa que después se va a desarrollar, pero se lo sigue de manera determinista, digamos. Pero la realidad es que esto es muchísimo más complejo de lo que uno pensaba. Y esto, por eso, ese mecanismo está subordinado a la actividad propia del viviente, que es el organismo considerado unitariamente. Yo tengo una pregunta un poco distinta. ¿Qué debates se generaron como tanto filosóficos, religiosos, sociales en esa época cuando publicó sus descubrimientos después, no sé, del viaje que hizo por el virus? Y en verdad fue mucho tiempo después, fue mucho tiempo después, ¿verdad? O sea, pasaron un montón de tiempo antes que publicara el... O sea, no sé, el saber no tengo cuánto... Eran como más de 20 años. Sí. A ver, si ustedes se fijan cuál era la concepción tradicional no solamente de los filósofos, o sea, no solamente ustedes encuentran en filósofos como Schelling o Hegel o Kant, o qué sé yo, y Aristóteles, sino que además esa era la concepción que tenían los biólogos de campo, ¿no? Era pensar que lo que determinaba lo propio de los organismos vivientes era que eran entes que eran capaces de desarrollar una finalidad, y que la comprensión de lo vivo solamente se puede hacer comprendiendo esa finalidad que tienen los organismos. Entonces, ¿cuál fue la gran transformación que introdujo Darwin? Es ver el reino de lo vivo de una manera análoga o semejante a la forma en que se ve un sistema físico inerte. Por eso decir, este mecanismo de la selección natural, como ya les contaba, que hay un montón de cosas que hay que... Pero este mecanismo de selección natural es un mecanismo en donde ustedes se supone que el rendimiento que tiene es que te genera algo que es como si hubiese sido diseñado para una finalidad cuando no lo ha sido, ¿verdad? Entonces, es un mecanismo en donde tú puedes que factores o elementos que son totalmente inertes por mero azar, sin ningún tipo de planeamiento de nada, sin tener en vista ninguna finalidad, resultan en algo como si hubiese sido diseñado. Entonces, para mucha gente esto fue, por decirlo así, una pieza importante para el triunfo, la prevalencia de una perspectiva naturalista sobre la realidad completa. Y hasta entonces
o sea, también como digo, hay mucha discusión incluso después, no es que salió el origen de la especie y el asunto, o sea, fue un texto que la recepción de esto para hacer una teoría biológica súper aceptada pasó un tiempo, no sé, digamos, unos 50 años tranquilamente. Pero la perspectiva darwiniana, entonces, era una perspectiva en donde no era necesario postular que hubiera un salto cualitativo radical entre lo vivo y lo no vivo, sino que tiene que ver simplemente con el hecho que está operando esta cuestión. Y siempre que esté operando esto, entonces vamos a tener el surgimiento de cosas que están constituidas como si estuviesen diseñadas, pero no lo están. Yo tengo una pregunta como por la misma línea de lo que había mencionado la Cata, como con este cambio de la concepción de que pasamos de ser seres fijos a, o sea, no pasamos, pero se descubrió que éramos seres de cambio constante. No sé si eso reveló algún cambio en la naturaleza o la conducta humana, como más centrado en una mirada como antropológica, quizá. No extrapolable. Bueno, hay que decir que las ideas de Darwin entran en un momento en que no es el único autor que tiene una perspectiva evolucionista. Bueno, o sea, esto también, por ejemplo, aparece en un momento en que surge la geología. Recuerdo que también es una disciplina como muy importante. La idea era como que, no sé, siempre estaban las montañas ahí. O sea, la geología, no, mira, estas cosas tienen una historia, digamos, y la estructuración geográfica y el que haya montañas y todas estas cosas son cosas que se han formado lentamente en virtud de ciertos principios causales que están operando también ahora, pero que si uno las mira en continuidad generan esto. Y Darwin en su formación inicial es geólogo, él no es biólogo. Entonces, claro, tiene una perspectiva donde aplica esto mismo también para el caso de los organismos biológicos. Así como, qué sé yo, para que se forme una cordillera, no tenemos que pensar que son... Entonces Darwin también tiene esa misma idea, pero no fue el único autor, también en la misma época está Spencer, por ejemplo, que también es muy influyente, y después, en fin, o sea que el pensamiento de evolución de Darwin llega a un momento en donde hay una serie de corrientes que están también pensando esto, pensando en la importancia de la evolución. Bueno, y con esto llegamos al final del episodio. Queremos agradecer al profesor José Tomás por acompañarnos y ayudarnos a comprender mucho más sobre las ideas de Darwin. Así que muchas gracias y muchas gracias por escucharnos.